Por favor, vaya al libro de Tito, el capítulo número 2. Tito, capítulo 2. Quiero que leamos empezando en el verso 1 y leeremos hasta el verso 15. Tito, capítulo 2, verso 1. Pero en cuanto a ti, Pablo escribiéndole a Tito, pero en cuanto a ti enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben de ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Y asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, pero que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, exhorta a los jóvenes que sean prudentes. Muéstrate en todo ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence, a no tener nada malo que decir de nosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adorne la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, purificar para sí un pueblo para posesión suya, celosos de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Y esta noche nos vamos a enfocar en ese verso número 15, que dice de nuevo, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Siempre me regocijo y no me deja de asombrar la providencia de nuestro Dios. Butch esta noche básicamente predicó mi sermón en un resumen. En forma de semilla se refirió a la oración de Blake esta mañana y luego él habló acerca de nosotros somos un pueblo, de la palabra de Dios y cuál es nuestra relación a esa palabra. Esa es la pregunta con la que empezamos esta noche. ¿Cuál es nuestra relación? ¿Qué debe de ser nuestra relación a la palabra de Dios? Si nosotros vamos a ser una iglesia fiel, si vamos a ser un pueblo fiel, si vamos a ser creyentes fieles, ¿cuál es nuestra relación a la palabra de Dios? De acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué supuestamente debe de ser? Yo creo que estamos viviendo en un tiempo de gran crisis cuando se trata de esa pregunta. Muchas veces he pensado acerca de esto en 2 Timoteo capítulo 4. Timoteo ahí se le da el mandato de predicar la palabra en temporada y fuera de temporada. Y se dice que el tiempo está por venir cuando ellos ya no van a soportar o ya no van a escuchar una doctrina sana. Pero las personas se van a reunir para sí mismas, hombres que predican de acuerdo a sus pasiones, que van a hacerle cosquilla a sus oídos, les van a decir lo que ellos quieren escuchar. Muchas veces he pensado acerca de eso. He pensado, ¿cómo es que uno se mantiene fiel si se encuentra a sí mismo en un tiempo como este?
Si usted está viviendo en un tiempo como ese, ¿acaso las personas ya no van a escuchar, donde las personas ya no van a escuchar una sana doctrina? ¿Cómo uno permanece siendo fiel? Especialmente cuando usted está viviendo en un tiempo como el que nosotros estamos viviendo, donde tantos miden el éxito del ministerio y miden el éxito de la iglesia por un estándar pragmático. En otras palabras, ¿cuántas personas llegan a escucharle a usted? ¿Qué tan grande es su iglesia? Usualmente es la primera pregunta. Desafortunadamente es la primera pregunta que un pastor le hace a otros cuando se encuentran. Así que, bueno, ¿de qué tamaño es tu iglesia? ¿Cuántas personas van ahí? Si ese es el estándar del éxito, si esa es la manera en que usted mide el ministerio, de tal modo que en una mano usted tiene esta presión. Y no me malentienda, debe de haber un deseo que glorifica a Dios de alcanzar a las personas con el Evangelio. Hay un deseo de que la iglesia crezca de una manera legítima a través de conversión y de alcanzar a personas que son creyentes, que necesitan ser alimentadas y pastoreadas y encontrar su comunión. Hay un deseo legítimo para que la iglesia crezca, pero esta otra presión de medir el ministerio de una persona por ese estándar. Y de otra manera, hay otra presión que dice, pero nosotros no queremos escuchar sana doctrina. Cuando uno se encuentra a sí mismo apretado entre estas dos cosas, ¿cómo permanece uno siendo fiel? Bueno, hay muchos aspectos a la respuesta correcta de esa pregunta, pero uno de los aspectos que yo creo que nosotros muchas veces descuidamos es que usted permanece siendo fiel no solamente al estar claro en cuál es la meta del ministerio de acuerdo a la Biblia y cómo se mide, y eso se mide por medio de Cristo. El estándar es la fidelidad. Eso es lo que queremos escuchar al final de esto, ¿cierto, iglesia? Que nosotros fuimos fieles, que hicimos lo que era correcto en los ojos del pastor principal, que fuimos fieles a él. Esa es la meta, pero no solamente debemos ser claros acerca de la meta, también tenemos que ser claros acerca de la obra, el deber. Eso es lo que descuidamos a veces. Yo creo que las personas a veces están claras acerca de la meta, pero no siempre están claras acerca de lo que hay que hacer, de la obra, del deber. ¿Cuál es nuestro deber? ¿Cuál es nuestro mandato cuando se trata de este tesoro con el cual se nos ha confiado la palabra de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer si deseamos ser una iglesia que agrada al Señor Jesucristo? Si deseamos ser una iglesia fiel, ¿cuál será la relación de esta iglesia a la palabra de Dios? Menciono que yo creo que hay una crisis en nuestro tiempo, y hay una crisis, y es una crisis de autoridad. Es una crisis de autoridad. ¿Se da cuenta de algo en el verso 15? Esto habla, exhorta y reprende. ¿Qué dice? ¿Con toda qué? Con toda autoridad, con toda autoridad. Y luego termina diciendo que nadie te menosprecie. Eso habla de autoridad. Estamos viviendo en un tiempo, en una época, donde las personas valoran independencia, donde valoran autonomía. Nadie me dice a mí qué hacer. Esa es la actitud del día, de la época, de esta época. Y de lo que usted tiene que estar consciente como la iglesia del Señor es que la actitud de la cultura empieza a entrar a las bancas. Nadie me dice a mí qué hacer. Así que de repente, nuestra relación a la palabra de Dios no es lo que debe de ser, la cual es una relación de autoridad. Si fuéramos un pueblo que reconoce la autoridad de Dios en la predicación de la palabra de Dios y la autoridad de Dios en la iglesia local, mientras que la palabra de Dios está siendo aplicada, mientras que la palabra de Dios es practicada, mientras que la palabra de Dios se insiste en la palabra de Dios, así que mientras que la palabra de Dios es declarada, debemos de ser un pueblo que reconoce la autoridad de Dios y como la palabra de Dios está siendo aplicada y practicada en la vida de la iglesia y se insiste en ella en la vida de la iglesia. Ahí la autoridad de Dios debe de ser reconocida con reverencia y respeto y se debe uno de someter a ella también.
Así que es un tema único, es el tema de la autoridad, pero tiene dos expresiones, la palabra de Dios mientras que sale adelante en la predicación y la palabra de Dios mientras que está siendo aplicada en la vida de la congregación. Y si vamos a ser una iglesia fiel, vamos a ser creyentes fieles, tenemos que ser un pueblo sometido a la autoridad de Dios, que significa sometido a la palabra de Dios, sometido a las Escrituras, sometido a la autoridad de la palabra de Dios. Tengo una gran carga en mi corazón por la iglesia. Punto. Yo sé que ustedes lo tienen también. Amamos la iglesia. Pero tengo una carga en particular en mi corazón por esta iglesia. Aquí es donde Dios me ha planteado, aquí es donde Dios me ha dado responsabilidad y responsabilidad. Un día estaré delante del Señor Jesús y daré cuentas por lo que estaba sucediendo en los años en que estuvimos nosotros juntos con usted, junto a los ancianos de esta iglesia. Y queremos hacer esto correcto. Queremos honrar a Jesús, queremos escuchar bien hecho. ¿Qué nos enseña el verso 15 acerca de esto? Antes de que veamos cercanamente a este verso, déjeme primero resaltar que tenemos algunas claves aquí, que este es un verso primordial en la carta de Pablo a Tito. Este es un verso primordial en esta epístola pastoral. Hay 14 imperativas en el libro de Tito. 14 imperativas. 4 de las 14 de todo el libro, 4 de las 14 están en este verso. Así que casi 30% de las imperativas que se encuentran en el libro de Tito se encuentran en un solo verso. No hay ningún otro verso en este libro que tiene más de una. Aquí encontramos 4. La palabra declarar es una imperativa. Tito declara estas cosas. La palabra exhorta es una imperativa. La palabra reprende es una imperativa. Reprende. Que nadie te menosprecie, ese es un mandamiento. 4 imperativas en este verso número 15. William Mount se refiere a esto como un mandamiento de resumen. Él dice, este verso provee la transición entre el capítulo 2 y el capítulo 3, y así puede ser incluida en la discusión de cualquiera de estos dos capítulos. Es un mandamiento de resumen típica de las epístolas pastorales, viendo a ambos lugares, atrás y hacia adelante. Así que de acuerdo a Mount, y yo estoy de acuerdo con él, yo creo que esto está estacionado en un lugar estratégico. Todo lo que Pablo ha dicho antes, todo lo que él va a decir después, encuentra en este verso dirección, instrucción. Aquí, así es como tú debes de llevar a cabo lo que yo te estoy diciendo. Así es como tú lo vas a llevar a cabo. Esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. ¿Qué vemos ahí que tiene que ver con nuestra relación a la palabra de Dios? 3 cosas que quiero resaltar. Esta es la primera. Vemos aquí el mensaje de autoridad para el ministerio en la iglesia de la palabra de Dios. Quiero decirlo de esa manera, lo pudiera decir la autoridad para predicar, y sería cierto, pero quiero hablar acerca del ministerio de la iglesia de la palabra de Dios, porque se da cuenta nosotros, la iglesia, tenemos una responsabilidad y una mayordomía cuando se trata de la palabra de Dios. El mensaje de autoridad para la predicación en la vida de la iglesia, ¿cuál es? ¿Cuál es el mensaje de autoridad para predicar? Bueno, es la palabra de Dios que ha sido revelada. El mensaje que tiene autoridad es la palabra de Dios. Y está descrita en la primera parte de este verso 15, cuando Pablo le dice a Tito, esto habla. Esto habla. ¿De qué cosas está hablando Pablo aquí? Bueno, ciertamente él incluiría en ese pensamiento todo lo que se encuentra en esta carta. Todo lo que ha sido revelado a través del apóstol en esta carta, Tito debe de declarar estas cosas. Ciertamente incluiría toda la revelación que Dios había dado a través de los apóstoles, que fue entregada a hombres como Tito
junto a lo que ya tenían en la revelación del Antiguo Testamento, todo lo que Dios estaba dando, cada parte de la palabra de Dios, él debía de declararlo de esta manera. Como Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 4, versos 1 y 2, predica la palabra, toda la revelación de Dios. Pero es interesante en este contexto inmediato. Y examinando el contexto inmediato bajo la luz de todo el libro, en el contexto inmediato lo que usted tiene es instrucción que entiende correctamente la relación de la gracia de Dios en la salvación a vivir en santidad. Tito, yo quiero que tú declares claramente la gracia de Dios, su gracia gratis en Jesús. Pero también quiero que declares con toda autoridad la implicación de esa gracia gratis de Dios en una vida práctica. ¿Cómo se ve la gracia en la vida de alguien? ¿Cómo se ve la gracia de Dios en la salvación? ¿En qué resulta? ¿Cómo resulta eso en una vida? Podemos decirlo de esta manera. Ve eso en el capítulo 1 del capítulo 2. Enseña lo que va de acuerdo a la doctrina sana. Y luego que él describe cosas muy prácticas. Los ancianos deben de ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben de ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino. Que enseñen lo bueno. Que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. Dese cuenta de la conexión para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Se da cuenta, no puede honrar a la palabra de Dios. Usted no puede honrar la autoridad de Dios y vivir de maneras que son diferentes a estas. Asimismo, exhorta a los jóvenes que sean prudentes, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina y con dignidad. Esto incluye la manera en que usted usa la palabra de Dios en sus enseñanzas. Muestre integridad, dignidad. No puede, para que el adversario se avergüence, al que no tener nada malo que decir de nosotros, mientras que, y luego él entra la relación entre los esclavos y los amos. Los esclavos deben de ser sujetos a sus amos en todo y no sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe. ¿Por qué? Para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Esta verdad del Salvador, esta verdad del Evangelio, ¿cómo se demuestra delante de un mundo que está observando? A través de vivir vidas santas. Y luego él hace esa misma conexión en el verso 11 al 14, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. ¿Pero qué nos enseña esta gracia? Verso 12, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria y justa y piadosamente, aguardando la esperanza ahora en esta época. Esa es la vida que realmente está esperando que Jesús regrese. Verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Está conectando el propósito de la muerte de Cristo, no solamente con nuestra presencia algún día en el cielo, pero está conectando el propósito de su muerte para nuestras prácticas ahora. Verso 14, quien se dio a sí mismo para nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. ¿Dónde y cuándo? Ahora. ¿Dónde? En este mundo. Y luego él dice, esto habla, Tito. Predica estas cosas. Tú predica de tal modo que el pueblo de Dios pueda ver la conexión entre el regalo gratis de Dios en Jesucristo, la salvación que viene de gracia, y cómo ellos deben de vivir ahora como el pueblo de Dios. Tú predica la palabra. Ese es el mensaje. Eso es algo que retó a Tito y es una cosa que reta donde él estaba ministrando. Él estaba ministrando en Creta, la isla de Creta. Todo lo que sabemos acerca de Creta en el Nuevo Testamento lo aprendemos aquí en esta carta. Y la imagen que tenemos es de una situación que ciertamente hubiera sido un reto. Cuando usted habla acerca de predicar la palabra de Dios, este sería un lugar difícil para hacerlo.
Vaya a capítulo 1 conmigo por un momento. Capítulo 1. Él está dando las calificaciones para los ancianos y cuando llega al verso 9, él enfatiza la relación del hombre a la palabra de Dios. Él dice, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza. Que no sea apartado de ella. Porque un hombre sería tentado a apartarse. Bueno, circunstancias, culturas, dificultades, situaciones, sea leyendo. Para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Dice que van a haber personas que van a contradecir. Sí. De hecho, verso 10 dice, porque hay muchos, no pocos, porque hay muchos que, con la siguiente palabra, rebeldes. ¿Qué significa rebeldes? Es el ser insubordinado. El no someterse a qué. Si usted está insubordinado, usted no está sometido a la autoridad. Es un tema de autoridad. Hay muchos rebeldes, habladores, vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Escuche, no confinados a la de la circuncisión, sino que hay otros, pero especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca. Usted tiene que actuar con valentía y fidelidad. Puede sentirse peligroso, pero usted tiene que enfrentarse a esto de frente. ¿Por qué? Porque están transformando familias enteras, enseñando para ganancias deshonestas, cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, les dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y luego Pablo dice, este testimonio es verdadero. ¿No le gusta eso? Esto es cierto. ¿Usted cree que es difícil ser pastor en Spring, Texas? Va a ser pastor en Creta. Bueno, ¿cómo es? Bueno, son mentirosos y holgazanes y glotones. Esa es su comunidad. Él dice, este testimonio es verdadero. Siguiente declaración, por eso, repréndelos severamente. ¿Quién tiene un derecho de reprenderme a mí? ¿Quién me puede decir a mí que yo estoy en lo incorrecto? ¿Quién tiene el derecho de decirme que yo cambie mi comportamiento? Bueno, el Señor tiene el derecho, ¿no es cierto? Él tiene esa autoridad. Y por lo tanto, si un hombre de Dios, declarando la palabra de Dios, resalta estas cosas con la palabra de Dios, no debemos de ser insubordinados. Tenemos que ser sometidos a la autoridad de Dios porque somos sometidos a la autoridad de sus mandamientos, la autoridad de su palabra. Y la iglesia debe de insistir en esto, reprenderlos severamente, para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia está corrompida. Entienda esto, pero profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Esto es con lo que Tito está tratando. Él está viviendo en un mundo donde las personas están profesando tener fe en Dios con sus labios, pero negando esa fe con sus vidas. Existe este espacio entre lo que ellos profesan y lo que ellos practican. Existe este divorcio entre la gracia de salvación de Dios en Jesucristo y la vida santa que debe de ser el resultado y será el resultado últimamente de esa gracia. Y Tito debe de tomar acción para que las personas no tengan el divorcio en su mente, que no lleguen al divorcio, por lo menos en medio de la iglesia. Tiempos difíciles. Estoy seguro que era difícil para Tito. Así que Pablo dice en nuestro verso 15, declara estas cosas. Predica la palabra, Tito. A propósito, amigos, ese es el único mensaje que tiene autoridad, la palabra de Dios. Las opiniones no tienen autoridad, filosofía no tiene autoridad, el tipo de esos verdadizos, los dichos filosóficos y las palabras dicen, bueno, yo creo que voy a hacer un tweet de esos. Pero si no es la palabra de Dios, no tiene autoridad. El deber del predicador es leer la palabra, explicar la palabra y aplicar la palabra. Usted declara la palabra de Dios, usted declara estas cosas, ahí está el mensaje.
que tiene autoridad. Ahí está la sustancia para el ministerio de la iglesia y es la palabra. Esa es la sustancia. Declare estas cosas. Y la única manera en que usted será fiel a este tipo de compromiso es cuando usted tenga la convicción que alimenta esa convicción. Este es un compromiso que expresa convicción. Usted está convencido de cosas. ¿De qué está convencido usted? Bueno, una convicción firme acerca de la naturaleza de las Escrituras. ¿Creemos nosotros que estas cosas que tenemos en nuestras manos, estas cosas que se encuentran aquí en este libro que tenemos, creemos que esta es la palabra de Dios? Es la palabra de Dios, es sin error, es inspirada por Dios, es infalible, es digna de confianza. Hasta la letra más pequeña, ¿estamos convencidos de eso? Usted solo la predicará y será fiel a ella y se firmará a ella si usted está convencido de que esta es la palabra de Dios. Y segundo, existe la convicción acerca de la suficiencia de la palabra de Dios. En nuestra convención, la Convención de Bautistas del Sur, he dicho que hemos ganado una batalla en un frente y la perdimos en otro. Estaba la batalla para de que la Biblia no tiene error. Los hombres que la pelearon, hemos declarado nuestra creencia de que el libro no tiene errores y luego ignoramos en nuestra predicación y en la vida de la iglesia. Debemos de estar convencidos que no solamente es la palabra de Dios, sino que es suficiente. Y es la única cosa que es suficiente. ¿Qué es lo que el pueblo de Dios necesita? Necesita su palabra. ¿Cómo van a ser alimentados? ¿Cómo van a ser construidos? ¿Cómo van a vivir vidas saludables que glorifican a Dios? En su palabra. Y es suficiente. Esto es lo que las personas necesitan y lo que los perdidos necesitan, la declaración de la palabra de Dios. Es lo que necesitan los salvos, la declaración de Dios, de la palabra de Dios. Y hay otra convicción, lo que es el hecho de que es suficiente, pero otra convicción que alimenta este compromiso. Eso es que se nos ha dado una mayordomía. Vamos a dar cuentas algún día por lo que hemos hecho con este libro. Vamos a dar cuentas si nosotros hemos declarado esta palabra fielmente. Lo mencioné un par de veces, 2 Timoteo capítulo 4, verso 1, dice, te encargo, escribiéndole Pablo a Timoteo, te encargo solamente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que han de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón en los oídos se acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas. Sufre penalidades. Haz el trabajo de un evangelista. Cumple tu ministerio. Así que la Biblia no es un libro para hacer pláticas, mucho menos es un libro para entretener a las personas. La Biblia es la palabra de Dios toda suficiente y debe de ser leída, explicada y aplicada en la vida de la iglesia. Ese es nuestro mensaje y tiene autoridad porque es la palabra de Dios. Declara estas cosas. La segunda cosa que quiero resaltar la manera de predicar, la manera del ministerio de la palabra de Dios en la vida de la iglesia. El mensaje es Dios mismo. ¿Cuál es la manera? Lo veo ahí, con toda autoridad. Debe de ser declarada con toda autoridad. Debe de ser declarada de una manera en particular. De una manera que dice, esta es la palabra de Dios. Se da cuenta, no solamente está entregando información que las personas pueden tomar o dejar. No está leyendo un teleprompter, una guía, entregando cosas
que él estudió y aprendió, no es lo que él está haciendo. La manera de aquel que declara el mensaje debe de encajar a la manera de aquel que llamó y fue autor para el mensaje. Y el que hizo el mensaje le dice al que está predicando este mensaje, entrégalo con autoridad. Con autoridad. Eso me dice algo a mí. Me dice que Dios ordenó un método para alimentar a su pueblo, para pastorear a su pueblo, equipar a su pueblo. Dios ordenó un método, predicación, que incluye a los hombres. Sus personalidades. Es el plan ordenado por Dios de que su palabra fuera dada a su pueblo a través de vasijas humanas. Lo pudo haber hecho diferente, lo pudo haber hecho de que nosotros tuviéramos una grabación que toca el mensaje o que lo leemos solamente, no lo predicamos, no exhortamos a las personas con ellas, no los corregimos con ella, no lo leemos. Eso no es lo que Dios nos instruyó a hacer. De hecho, no solamente nos llama a declararlo, pero declararlo con autoridad, con toda autoridad. Así que estas personas entienden que esto significa que lo que Tito debía de hacer era remover todo tropiezo al mensaje de su vida. Declararlo con toda autoridad es asegurarse de que su vida, no perfectamente porque nadie puede, pero que su vida encaje al mensaje, que su vida no sea un ejemplo de hipocresía, pero un ejemplo de integridad, mientras que él dice, como ya lo leímos en otro lugar, yo creo que lo entendían basado en 1 Timoteo 4:12, donde Pablo le dijo, no permitáis que nadie menosprecie tu juventud, antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Así que suenan similar. Timoteo, no dejes que nadie te menosprecie tu juventud. Así que lo que tú haces es que tú pon un ejemplo. Pon un ejemplo en conducta, pureza y fe. Suena como lo mismo. Pero de hecho yo creo que es diferente. Yo creo que el contexto es diferente. Yo creo que el tema es diferente. No estoy negando para nada que mientras que ministramos la palabra de Dios en nuestra iglesia, no hay duda que nuestras vidas deben de ser ejemplo de integridad, de pureza, de compromiso, las cosas que enseñamos. No hay duda acerca de eso. Y si eso no es cierto, nosotros vamos a entrometernos en el ministerio de la palabra de Dios en esta congregación. No hay duda acerca de eso, pero yo no creo que de eso es de lo que él está hablando aquí. En el caso de Timoteo, el tema es juventud. Eso fue lo que trajo preguntas en la mente de las personas, dudas en la mente de las personas. Y Pablo estaba diciendo, la mejor manera deben ser eso, Timoteo, es vivir una vida que es innegablemente piadosa. Bueno, usted demuestre por su vida de que usted es un hombre piadoso. No hay ninguna indicación aquí de que el problema de Tito era la juventud, pero eso no es lo que Pablo escribe ahí. La indicación no es una de que el problema era su juventud. De hecho, él usa una palabra diferente. Cuando Pablo le dice que nadie te menosprecie por tu juventud, la palabra menospreciar es una palabra diferente que aquí en el verso 15, donde dice que nadie te haga de menos, te menosprecia. La palabra para menosprecio significa ver hacia abajo. La palabra hacerte de menos, o es una palabra que significa literalmente de pensar alrededor. La idea es esta. No debes de permitir que las personas piensen alrededor de ti. No debes de permitir que las personas se vayan alrededor de las cosas que tú estás enseñando y predicando. Es una situación diferente, así que cuando él dice con toda autoridad, yo no creo que él está hablando acerca de que te asegures de que tu vida es un ejemplo de lo que tú prediques. Yo creo que lo que él está diciendo es la manera en que tú declaras estas cosas. Necesita indicar de que no hay negociación aquí, no pueden ser negociables. La predicación no está hablando de la opinión del hombre, pero mientras que usted declara la palabra de Dios, tiene la autoridad de Dios. Así que usted lo declara de tal modo que las personas de Dios entienden, y aún los perdidos, mientras que escuchan el Evangelio, ellos entienden que estos son mandatos de un Dios santo. Estos no tienen negociación, son cosas en las cuales se deben de insistir. Y se cuenta que él tiene que hacer esto en dos direcciones. Exhorta y
reprende con toda autoridad. Esto incluye exhortación y corrección. Así que usted anima al pueblo de Dios de tal modo con las escrituras de que ellos entienden que todas las promesas de Dios son ciertas. Usted puede contar en la autoridad de Dios cuando usted escucha las buenas nuevas que se encuentran en la palabra de Dios. Usted puede apostar su vida en ella. Así que no declaramos la palabra de Dios y decimos tómelo y déjelo. Declaramos la palabra de Dios de tal modo que decimos ahora vívalo. Esa es la exhortación. Vívalo. Aférrase a ello. Créalo en ello. Y si usted lo cree, practíquelo. Viva esto. No puede ser solamente un escuchador de la palabra de Dios. Es una persona que se está engañando a sí mismo. Tiene que ser un hacedor de la palabra de Dios. Viva esto. Así que usted exhorta a las personas con toda autoridad. Los llama a la obediencia porque esta es la palabra de Dios. Pero entienda esto. Nunca seremos una iglesia fiel con el ministerio de la palabra de Dios si lo único que hacemos es animar. No solamente anima, no solamente exhorta, ¿qué también hace? Él dice aquí, verso 15, reprende. Usted reprende con toda autoridad. De hecho, lo vimos en el capítulo 1, ¿no es cierto? Cuando se trató de aquellos glotones de Creta, malvados y holgazanes. Esto es cierto que dice, bueno, repréndelos severamente. Para que tengan una fe sana. Llámelos a la fidelidad a la palabra de Dios. Llámelos y apártelos de estos mitos judíos y los mandamientos de personas que se apartaron de la verdad. Usted llámelos a la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? El ministerio fiel con la palabra de Dios incluye no solamente el ánimo, también incluye corrección. Y así, mientras que usted exhorta a las personas que caminen en los caminos de la verdad con toda la autoridad de Dios, cuando ellos están fuera de las verdades, de los lugares de los caminos de la verdad, usted los llame a que regresen a los caminos de la verdad con toda la autoridad de Dios, porque su palabra es lo que está siendo declarado. Autoridad en la predicación. Estamos viviendo en un día donde hay mucha predicación, pero me pregunto si estamos viviendo en un día donde hay predicación que tiene autoridad, no solamente el mensaje, pero la manera. Cuando usted vive en una época que es independiente, autónoma, nadie me dice qué hacer, es difícil decir, así dice el Señor. Esto es lo que Dios dice. Así que cuando eso no es popular en una época en particular, ¿qué sucede? Así dice el Señor. Se reemplaza con, esto sería bueno. ¿No cree que usted debería de considerar esto? ¿No cree que usted debe de pensar esto? ¿No cree que usted debe pensar acerca de esto? Yo creo que estamos viviendo en un tiempo donde hay una verdadera falta de autoridad en la predicación. ¿Por qué? Ese es el caso. Porque hay esta falta de autoridad. Ofrezco un par de ideas. Yo creo que cuando usted descuida la palabra de Dios en la predicación, no va a tener ninguna autoridad. Así que cuando la palabra de Dios no es la sustancia de su predicación, cuando el sermón no está saturado con las escrituras, no va a tener ninguna autoridad. Pero cuando las escrituras es el entorno para sus historias y sus ilustraciones, y las personas se van con las historias y las ilustraciones y no con la palabra de Dios, entonces no va a tener ninguna autoridad. Yo creo que también la falta de reverencia para la palabra de Dios. Y no estoy hablando acerca de los que están escuchando. Tenemos que escuchar la palabra de Dios y reconocer que tenemos que ser reverentes. Esta es la palabra de Dios de la que estamos hablando, pero yo estoy hablando ahora de la predicación. Usted no puede predicar la palabra de Dios correctamente si no ha tomado cautivo su propio corazón. Si usted no la respeta, si usted no tiene reverencia por ella, si usted no predica bajo ella. No predicamos sobre ella, predicamos bajo ella. La palabra de Dios. La predicación no tiene autoridad cuando hay una falta de humildad y dependencia. Estamos a punto de tomar la palabra de Dios en nuestros labios. Oh Señor, qué deber tan santo. Por favor, cuida de mí.
Por favor, protégeme para que yo no diga nada que te deshonre, nada que no sería puro, justo, correcto y preciso. Señor, ayúdame, no puedo hacer esto. Esa debe de ser la actitud correcta. Le dije a Jackie el otro día, y le dije a Josh antes de este servicio, he estado predicando por ya 30 años y cada vez se siente como que estoy esquiando en una montaña de que usted pueda caerse en cualquier momento. Un sentido santo de temor. Señor, no puedo hacer esto sin ti. Pero yo creo que también hay una falta de autoridad porque nos hemos perdido del hecho de que Dios ha diseñado para su pueblo que sean pastoreados con la palabra de Dios. Escuche. Hebreos 13:7, Hebreos 13:17. En muchos lugares en el Nuevo Testamento lo hace ver muy claro que los ancianos tienen el deber de ser pastores bajo Dios. Pastoreamos la iglesia de Jesucristo. No es mi iglesia, no es su iglesia. Usted no se pertenece a usted mismo. Usted no es mío. Todos somos ovejas. Todos le pertenecemos a Jesús, comprados por su sangre. Y algún día, el pastor principal va a aparecer. Y lo que nosotros tenemos que hacer entre ahora y ese momento es, como pastores bajo Cristo, cuidar las almas de las personas. Darles verdad, cuidar sus vidas de tal modo que si usted ve que se están perdiendo, que si ellos están en un camino hacia la destrucción, usted los alcanza y los arrebata de la destrucción. Este es el llamado que tenemos. Pero ¿cómo hace eso? Usted no hace eso con sus opiniones, usted no hace eso con algún tipo de influencia de la personalidad humana, lo hace con la palabra de Dios. Así es como usted pastorea a las personas, con la palabra de Dios. Eso significa algo, que cuando usted está predicando, usted está apuntándole a algo. No es una plática. Es un mensaje de Dios si usted está manejando correctamente su palabra. Es un mensaje de Dios. ¿Y qué está llamando usted? Usted está llamando una respuesta. Llamando obediencia a esa palabra. Creencia de esa palabra. Práctica de esa palabra. ¿Se da cuenta? Usted no puede pastorear a las personas de esa manera. Usted no puede predicar de esa manera si usted no está convencido en su propia mente y su corazón. Yo creo honestamente que tenemos personas simples en nuestras iglesias que leen sus Biblias mejor que algunos graduados del seminario que yo he conocido. ¿Sabe qué sucede? Desafortunadamente a muchos jóvenes. Uno, ellos realmente no son mentoreados después de que se vayan a la iglesia, no son mentoreados en una iglesia local saludable. Y luego van y leen la Biblia en un entorno académico, en el cual, en algunos casos, yo creo que hay más amor a las ideas que un amor por las Escrituras y en manejarlo y entenderlo por lo que es. Así que se van sintiendo como que sí, la tierra está firme sobre sus pies, la palabra de Dios es clara a ellos, las verdades de Dios son claras a ellos y a lo mejor aún ha habido un trasfondo de un fruto saludable en sus vidas como resultado. Ellos creen en la palabra de Dios, pero simplemente la entienden simplemente y caminan en ella y luego regresan y de repente ellos no están seguros de nada. Yo no estoy diciendo que se han abandonado los límites de la ortodoxia, todavía están contenidos en esos límites, pero ya no hay nada que es certero. Porque se da cuenta el punto A debe de estar siempre pesado en contra del punto B, pero hay otro punto de vista aquí que tenemos que considerar y siempre están pensando estas cosas juntas. Y luego de repente el erudito tal y tal dice esto, el erudito dice tal esto y este otro erudito dice esto y otra persona dice esto. Y antes de que usted lo sepa, en términos de lo que es firme, de lo que es claro, hay muy poco. Todo es debatible. ¿Cómo se para y predica con autoridad cuando usted ni siquiera está seguro de lo que es cierto? Quiero decir algunas veces, si usted no sabe si es cierto o no, siéntese. Si usted no lo cree, siéntase. Una de las cosas que caracteriza la predicación en el Nuevo Testamento es valentía. Pero para que haya una valentía santa, usted tiene que estar convencido. Hechos 4:31 dice, después de que oraron en el lugar donde estaban reunidos, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Efesios 6:18, con toda oración y súplica, orando en todo tiempo en el Espíritu. Escuche, ore por mí, orando con súplica, orad
todo el tiempo en el Espíritu y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos y orad por mí, para que me sean dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el ministerio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas. Escuche, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. La palabra de Dios no debe ser hablada en duda. Esto puede ser cierto. Tómelo y considérelo. Es la palabra de Dios. Tenemos que conocer la verdad antes de que nos paremos para hablar, y antes de que seamos convencidos tenemos que decirlo como si estamos convencidos. Charles Spurgeon dijo esto. Scott Barker, de hecho, envió un tuit de esto. Los hombres con corazón valiente siempre se llaman malignos por los cobardes. Esa es la época en la que vivimos. Así dice el Señor. Bueno, eso suena un poquito duro para mí. Spurgeon dijo, los hombres con corazones de valor les llaman hombres toscos por los cobardes. Lo que estoy a punto de leer creo que es fantástico, pero escuche lo que dice. Amado, ten una fe genuina en la palabra de Dios y en el poder para salvar. No vayas al púlpito predicando la verdad diciendo, yo espero que algo bueno salga de esto. Pero con confianza cree que no va a regresar vacía. Debemos de trabajar. Debe de trabajar los propósitos eternos de Dios. No hables como que si el Evangelio pueda tener algún poder o pueda que no tenga ningún poder. Dios te envió a ti para que seas un obrador de milagros. Por lo tanto, di al Espíritu, al que está cojo espiritualmente en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y los hombres se levantarán y caminarán. Pero si tú dices, yo espero, querido hombre, que Jesucristo pueda hacerte levantar y caminar, el Señor va a ver tus palabras en deshonra. Lo has hecho a Él de menos, los has traído abajo al nivel de tu falta de fe. Y Él no puede hacer muchas obras poderosas a través de ti. Habla con valentía, porque si hablas por el Espíritu Santo, no puedes hablar en vano. O que nosotros podríamos hacer a las personas sentir que nosotros creemos lo que estamos diciendo. Yo escuché a una niña pequeña que le dijo a su padre que es un ministerio y le había estado contando una historia. Papá, ¿es esto real o es una predicación? Spurgeon dijo, yo no puedo objetar a que usted se ría a mi anécdota, pero es algo triste de que la predicación sea sospechada de ser irreal. Las personas escuchan nuestro testimonio y preguntan, ¿ese es un hecho o es una cosa apropiada de decir? Si vieran una declaración en el periódico, lo creerían. Cuando lo ven en un sermón, dicen, bueno, es una opinión piadosa. Esta sospecha está nacida de la falta de fidelidad de los ministros. Yo vi ahora afuera de una tienda una placa que dice 50 toneladas de huesos necesitados. Sí, más que nada, puedo indicar un tiempo donde pueden tomar 50 libras y no tener. Y para nosotros, déjenos decir que yo he creído y por lo tanto he hablado. Déjenos tener una fe genuina en todo lo que Dios ha revelado. Tenga fe no solamente en su verdad, pero también en su poder. Fe en la certidumbre absoluta de que pueda ser predicada y si es predicada producirá resultados gloriosos. Cierro la cita. Así que si debemos de ser una iglesia fiel, ¿cuál es nuestra relación a la palabra de Dios? Bueno, primero que nada, el mensaje que tiene autoridad es la palabra de Dios. Declare estas cosas. Y la manera en que la palabra de Dios debe de ser vista en la vida de esta iglesia es con una certeza absoluta. Lo que la palabra de Dios dice es cierta, es verdadera. Yo prefiero a veces al creyente simple que simplemente toma la palabra de Dios como viene y vive en sus vidas basado en lo que la palabra de Dios dice. Yo me he dado cuenta de algunos ministros que eran más útiles antes de que hubieran estudiado porque antes simplemente creían en la Biblia y la declaraban. Yo me doy cuenta de la tercera cosa y terminamos con esto. Dese cuenta. El mandato autoritativo de autoridad del ministerio de la palabra de Dios en la vida de la iglesia. Porque ¿cómo termina Pablo este verso importante? Él dice que nadie te menosprecie, que nadie piense alrededor de ti.
la predicación fiel, el ministerio fiel en la iglesia, significa que algo ha sido mandado. ¿Qué fue mandado? Obediencia de parte del pueblo de Dios. Obediencia fue mandada. Todo mensaje fiel de la palabra de Dios, como dije, llama a una respuesta, y todo sermón fiel llama para una respuesta. Y tengo noticias para nosotros. Usted ha dado una respuesta cada vez. Yo he dado una respuesta cada vez. Cuando escuchamos un sermón que nos llama a obedecer, escuchamos un sermón que nos llama a arrepentirnos y luego no obedecemos o no nos arrepentimos, hemos respondido. ¿Sabe qué es lo que hemos hecho? ¿Qué dice al final del verso 15? Que nadie te menosprecie. ¿Sabe qué hemos hecho? Lo hemos menospreciado. Hemos razonado alrededor de ello. Yo escucho lo que está siendo predicado y lo veo en las páginas de las Escrituras, pero yo razono alrededor de ello. Yo razono alrededor de ello. Yo simplemente lo menosprecio. Y cuando escuchamos esos mismos sermones y hemos escuchado el camino, hemos escogido el camino de un arrepentimiento que nos mueve de nuestro camino del pecado al camino de la obediencia. Esa es una respuesta que glorifica a Dios y es buena para nuestras almas. Y da evidencia del hecho de que realmente somos creyentes, que realmente tenemos al Espíritu Santo. Pero cada vez respondemos. Y aún así yo creo que usted se dé cuenta de algo en el verso 15. Esto es muy importante. No dice: declara estas cosas, exhorta y reprende con toda autoridad. Iglesia, no lo menosprecies, no es lo que dice. ¿A quién le está hablando aquí? A Tito. Le está hablando a Tito. Y le dice que nadie te menosprecie. Ahora, sin duda, esto hubiera fortalecido la mano de Tito porque esta carta fue leída públicamente. Así que cuando la iglesia oía que nadie te menosprecie, eso hubiera sido un apoyo a él y un ánimo a él. Sin embargo, esto está dirigido a él. Yo creo que lo que él está llamando a hacer es que la iglesia nunca manejará la palabra de Dios fielmente si no está dispuesta a disciplinar el pecado en medio de ella. ¿Qué sucede como un padre cuando usted le dice a sus hijos continuamente y usted no lo cumple? ¿Alguna vez ha visto a ese padre? Para eso. Deje de hacer eso. Deje de hacer eso. Deje. Antes de mucho tiempo yo me voy a levantar y voy a parar eso. Y no lo paran. ¿Qué aprende un niño en ese entorno? Sus palabras significan nada. Escuche qué sucede en una iglesia cuando la palabra de Dios es proclamada. Y luego la desobediencia a esa palabra en medio de la congregación es ignorada. ¿Qué aprende la iglesia acerca de la palabra de Dios? Significa nada. No tiene autoridad. A lo que se está llamando aquí es un pastoreado sabio y una disciplina. De tal modo, esto es precisamente donde está la lucha de nuestro tiempo y de nuestra iglesia. Usted no puede tomar su lugar entre nosotros como uno del pueblo de Dios. Usted no puede sentarse a la mesa del Señor. Usted no puede encontrar su comunión en los miembros de esta iglesia. Usted no puede decir que usted tiene una comunión correcta con esta congregación y con un rostro osado viva una vida que es insubordinada a la palabra de Dios. Y este es el punto. Nosotros no podemos permitirle que lo haga. No podemos permitirle a usted que lo haga. El mandamiento aquí y la imperativa aquí es para Tito. Estas palabras solo van a ser entendidas correctamente y aplicadas por verdaderos pastores en una iglesia que entiende todo el consejo de Dios. Los verdaderos pastores son gentiles por naturaleza. Los verdaderos pastores saben cómo tratar con la familia. Pero es que todas las calificaciones de los ancianos tienen que ver con vida familiar. ¿Cuál es la iglesia? Es el hogar de Dios, es una familia. Verdaderos pastores no son dictadores.
Los verdaderos pastores entienden que hay mucho bajo la autoridad de la palabra de Dios, que ellos están bajo la palabra de la autoridad de la palabra de Dios como ustedes lo están. Todos estamos bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y la verdadera medida del liderazgo es nuestro Salvador. Así que hay paciencia y hay amor y hay como una madre que está alcanzando a sus hijos, exhortando y rogando mientras que lo hace. Rogándole a las personas que se aparten del camino del pecado, rogándole a las personas a una vida que es saludable y glorifica a Dios. Así que esta no es una cosa de dictador de la que estamos hablando, pero le diré esto. Los verdaderos pastores no son débiles tampoco. Y llega un momento cuando un verdadero pastor sirve como una puerta, así como el Señor sirve para nosotros. Usted no puede pasar de mí. Usted no puede pasar alrededor de mí. No puede menospreciarme. Usted insiste en estas cosas. Y ahí es cuando tenemos una iglesia fiel. Una iglesia fiel no es una congregación que simplemente declara la verdad. La iglesia fiel es una iglesia en la cual la verdad es el estándar sobre el cual se insiste. Que se hace sabiamente, gentilmente, pero firmemente, con convicción. Esta es la palabra de Dios y es suficiente y tiene autoridad. Así que puedo preguntarle, cuando usted escucha la palabra de Dios que está siendo declarada en la vida de la iglesia, ¿usted sabe que tiene la autoridad de Dios? Si el mensaje es verdadero y es fiel a los versos, si no se está dividiendo ciertamente, correctamente, ¿usted sabe que tiene la autoridad de Dios? Luego le voy a preguntar, ¿usted entiende como un miembro de la congregación local, de las personas redimidas, con Jesús como la cabeza de la iglesia, el pastor principal de la iglesia, mediando su gobierno, a una pluralidad de los ancianos piadosos? Usted reconoce que usted está bajo la autoridad de Jesús, lo cual significa que usted está bajo la autoridad de la iglesia local. No fuera de la palabra de Dios. La única autoridad que alguien tiene es con las Escrituras. No estoy hablando acerca de qué color usted está pintando en la casa o qué trabajo usted toma. Estamos hablando acerca de cosas que tienen que ver con vivir para el Señor Jesucristo. Pero usted entiende que ahí está usted bajo la autoridad de la iglesia. Esto es lo que significa cuando usted está viviendo en un pecado abierto. Usted no puede tomar la actitud que dice, nadie tiene el derecho de hablarme acerca de esto. Nadie tiene el derecho de confrontarme. No le importa a usted. Escuche, amigo, si usted es un miembro de la iglesia local, sí le importa a la iglesia cuando usted está viviendo en pecado abierto. Esa es la verdad. ¿Usted entiende eso? Así que yo no creo que es un accidente. Yo creo que no lo es. Y la providencia de Dios. Cuando Blake ora acerca de la relación hacia Dios, el Señor nos está hablando como una congregación. Vamos a estar relacionándonos correctamente a su palabra. Y una relación correcta a su palabra es reconocer la autoridad de Dios, la autoridad de las Escrituras, en todos los aspectos de la vida de esta congregación y todo aspecto de mi vida y su vida. Que se continúe siendo el corazón de esta congregación en particular, y la iglesia dirá, amén. Oremos. Padre en el cielo, gracias por tu palabra. Es tu palabra, es suficiente. Te damos gracias de que tú nos las has confiado y nosotros, Señor, deseamos como congregación, como ancianos, ser fieles a esa mayordomía. Nosotros conocemos de tu palabra cuál es el estándar para nuestro ministerio. Y no es uno definido por números. Deseamos ser fieles. Señor, nosotros confiamos que si nosotros somos fieles, y si tomamos nota de la profundidad de nuestro ministerio, deseamos ver a las personas ser salvas en estos días, que sean agregadas a nosotros, pero lo que deseamos es que eso suceda de tal modo que te honre a ti. Así que, Señor, deseamos solamente ser fieles, ministrando tu palabra en el poder de